La procesión se acercaba. En la oscuridad, apenas pude distinguir las figuras que avanzaban lentamente por la calle empedrada. Algo no estaba bien. No era una procesión común. Aquello que marchaba arrastraba una cruz con esfuerzo sobrehumano, como si el peso proviniera del mismo infierno. No pude verle el rostro, pero lo supe. No debía estar allí. No debía presenciar eso, porque aquella procesión que se acercaba entre sombras no pertenecía al mundo de los vivos. Muy buenas noches, comunidad. Les invito a acomodarse cerca, donde el fuego del relato aún alcanza a dar calor. Abran bien los oídos, porque esta noche no solo escucharán historias, las atestiguarán. Las leyendas se arrastran desde los rincones más antiguos de la tierra, desde los lugares donde los vivos y los muertos comparten el mismo aliento. Esta noche, las puertas entre ambos mundos vuelven a abrirse. Las ruinas y Pedro, mi nombre, es José, y esta historia me marcó para siempre. Ocurrió en noviembre de 2005, cuando aún vivía en Arroyo Negro, un poblado diminuto de Campeche, donde la selva lo devora todo, los caminos, los recuerdos, las tumbas. Allí, los límites entre México y Guatemala se disuelven como humo, y uno puede caminar horas sin saber en qué país respira. Aquel lugar estaba olvidado por el tiempo. No había luz, ni hospitales, ni nada que nos hiciera sentir parte del mundo civilizado. Solo importábamos cuando llegaban las elecciones, cuando el ruido de las camionetas rompía el silencio del monte. Yo tenía 20 años, y mi primo Pedro era mi sombra. Salimos a cazar a pesar de las advertencias. En noviembre no se entra al monte, decían los viejos. Pero la juventud no cree en advertencias. El monte olía a tierra húmeda y hojas muertas cuando descubrimos algo extraño. Una brecha recién abierta, los machetazos aún frescos en los troncos. Seguimos ese rastro, curiosos. El sendero nos condujo a una ruina escondida entre la maleza. Una pirámide pequeña cubierta por raíces que parecían venas. No era imponente, pero emanaba una presencia antigua, casi viva. Pedro, con su sonrisa temeraria, murmuró: «Parece que nadie la ha saqueado». Yo le respondí que nos fuéramos, pero él insistió: «Si los extranjeros se llevan todo, ¿por qué nosotros no? La codicia pesa más que la razón». Ayudé a mover las piedras con palos y las manos, hasta que una cedió y dejó ver un hueco oscuro. Pepe encendió la lámpara y se deslizó dentro. Pasó media hora. Cuando volvió, traía en los brazos vasijas, piedras verdes y algo más, un cráneo humano partido a la mitad. No quise tocar nada. El aire estaba espeso, como si el lugar respirara con nosotros, y justo cuando Pepe estaba adentro, la lámpara se apagó, aunque la habíamos cargado esa mañana. Regresamos al pueblo antes de que cayera la noche. Pedro guardó los objetos, y nadie supo lo que hicimos. Al amanecer siguiente lo encontré enfermo. Tenía fiebre, temblaba, los labios pálidos. Pensé que algo lo había picado, pero esa madrugada la fiebre se transformó en otra cosa. Su esposa me contó que gritó mientras dormía: «Déjenme, no me ahorquen». Solo que no era su voz. Decía palabras que ninguno entendía. Cuando entraron a su cuarto, se levantó del colchón, pero no como una persona, como si algo invisible lo tirara hacia arriba. Sus ojos, blancos, su sonrisa, inhumana, y el aire, gélido. Desde entonces, Pedro dejó de dormir. Decía que veía caras en la oscuridad, que cada vez que cerraba los ojos, algo lo llamaba desde el fondo de la selva. Su cuerpo se adelgazaba, su piel se volvió gris, ceniza. Ya no era Pepe, era una sombra con su forma. Cuando confesé lo que habíamos hecho, su familia se horrorizó. Los ancianos dijeron que debíamos devolver todo, que habíamos profanado una tumba antigua, que las ánimas estaban cobrando lo suyo. Así lo hicimos. Fuimos todos. Pepe no podía caminar, así que lo cargamos entre varios. Yo me metí en el hueco, devolví las piezas y los restos. Dejé una vela encendida y recé. El viento dentro de la ruina parecía suspirar. Pedro sobrevivió, pero ya no volvió a reír. Su voz cambió, sus ojos también. Vive, tiene un hijo, trabaja,
pero el verdadero Pedro se quedó allá en la oscuridad de la selva. A veces pienso que cuando el viento sopla desde el monte, todavía lo escucho llamarme por mi nombre.
Hombre sin rostro. Hay noches en que el silencio pesa, en que uno siente que algo lo observa desde la oscuridad, incluso cuando no hay nadie. Dicen los viejos que cuando la luna no sale y el perro no ladra, el aire pertenece a los que ya no tienen nombre, y en ese aire camina el hombre sin rostro. Mi nombre es Carlos, y esto ocurrió en el año de 1998, en un pequeño poblado de Tenosique, Tabasco, donde los caminos se pierden entre cerros y selvas. Yo trabajaba como velador en una finca abandonada que había pertenecido a un hacendado viejo, don Cesarino, que murió en circunstancias raras. Los rumores decían que había hecho un pacto para conservar sus tierras, y que cuando no pudo cumplirlo, se lo llevaron, aunque nadie supo quién o qué vino por él. El primer mes todo fue normal. Encendía la lámpara de petróleo, revisaba los corrales y me sentaba a fumar frente al portón. Pero a partir del segundo mes, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los sonidos, pasos en el corredor, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Luego, una sombra, alta, delgada, que cruzaba frente a la ventana justo a las 3 de la mañana. Una noche me armé de valor y salí con el machete en la mano. El aire estaba helado, el fuego del quinqué temblaba como si tuviera miedo. ¿Quién anda ahí?, grité. No hubo respuesta, solo el ruido de algo arrastrándose en la oscuridad. Avancé unos pasos y lo vi. Una figura parada junto al pozo, alta, vestida de negro, y cuando la luz del quinqué alcanzó su rostro, no tenía rostro, nada, ni ojos, ni boca, ni rasgos humanos, solo una piel lisa, como de cera. Pero lo que más me heló la sangre fue que, a pesar de no tener ojos, sabía que me miraba. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. El aire se volvió espeso y una voz resonó dentro de mi cabeza, no afuera, adentro. «Devuélvelo». Caí al suelo. El quinqué se apagó y cuando logré abrir los ojos, el hombre había desaparecido. Al día siguiente, fui con el padre del pueblo. Le conté lo sucedido y él, sin decir una palabra, me llevó al pozo. Allí, enterrado entre las piedras, encontramos un rosario oxidado y una caja pequeña de madera. Dentro había una moneda antigua, con símbolos que nadie reconoció. El padre rezó en voz baja y me ordenó que la arrojara al río. Así lo hice. Desde entonces, el hombre no volvió a aparecer, pero los animales aún evitan ese pozo, y por las noches, cuando el viento sopla entre los árboles, se puede ver una figura oscura caminando junto al portón de la finca. No tiene rostro, no necesita uno, porque cuando te mira, ves el tuyo reflejado en la nada, el ahorcado del camino viejo. El camino viejo que une Carazo y Diriamba tiene fama desde hace décadas. Los que viajan de noche lo evitan, aunque eso signifique recorrer horas de más. Dicen que por esas veredas todavía camina quien nunca debió morir, y que quien lo ve ya no vuelve igual. Yo soy Miguel, y lo que voy a contar no lo supe por nadie. Lo viví, y aunque han pasado 15 años, todavía no puedo dormir sin que ese rostro vuelva a mirarme desde la oscuridad. Era una madrugada de octubre. La lluvia había dejado el camino lleno de lodo, y yo regresaba en mi motocicleta después de trabajar en el rancho Los Almendros. No había luna, solo el zumbido del motor y el canto de los grillos. Todo parecía normal, hasta que, al doblar una curva, el faro iluminó algo colgando del árbol más grande del camino. Al principio pensé que era una bolsa o un animal, pero cuando me acerqué, vi los pies, desnudos, inmóviles, balanceándose con el viento. Un hombre colgaba de una rama, la soga hundida en su cuello. El cuerpo giraba lentamente, como si me esperara. Apreté los frenos, temblando. Grité, pero el eco se tragó mi voz. Entonces, el cuerpo se detuvo, y sin que soplara viento, giró hacia mí. Los ojos estaban abiertos, y la boca también, como si sonriera. Intenté rezar, pero la garganta no me respondió. Me di la vuelta para huir, y en ese momento escuché un sonido detrás de mí. Los pasos. Supe que venía. Aceleré la moto, el lodo me salpicaba los pies, el corazón me golpeaba el pecho. No quise mirar atrás.
pero el espejo lateral lo hizo por mí. El hombre corría detrás de mí, arrastrando la soga que aún le colgaba del cuello, los ojos blancos, sin vida. Y cada vez que el motor rugía más fuerte, él sonreía más. Crucé el río y no paré hasta llegar al pueblo. Cuando conté lo que vi, los mayores solo bajaron la mirada. Uno de ellos, don Hilario, me dijo: «No te asustes, muchacho. Ese hombre se ahorcó hace 20 años. Fue jornalero y lo acusaron de robar maíz. Juró que era inocente. Desde entonces, su alma cuelga ahí, esperando que alguien lo mire, para recordarle al mundo que sigue pagando por un pecado que no cometió». Esa noche soñé con él. En el sueño estaba colgado otra vez, pero esta vez me hablaba: «Ahora tú sabes la verdad, y los que saben deben quedarse». Desperté con un nudo en el cuello y la sensación de que alguien respiraba junto a mí. Desde entonces no he vuelto por el camino viejo, ni de día ni de noche, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y las ramas crujen, puedo escuchar el sonido de una soga tensándose, como si alguien volviera a colgarse, justo detrás de mí. El muerto que pedía aventón. Hay tramos de carretera donde el tiempo se detiene, kilómetros que no aparecen en ningún mapa, donde la radio se llena de estática y el aire se vuelve más pesado. Ahí, entre los árboles torcidos y el olor a brea húmeda, algunos aseguran haber recogido a quien ya no pertenece a este mundo. Yo soy Valentín, chofer de autobús desde hace 20 años, y les juro que lo que voy a contar no fue sueño ni delirio. Fue en el kilómetro 45 de la carretera vieja a Palenque, un viernes por la noche. Eran casi las 2 de la madrugada. Los pasajeros dormían y la carretera era una lengua interminable de niebla. Llevaba los ojos cansados cuando vi algo a lo lejos. Una silueta parada al borde del camino. Levantaba la mano pidiendo aventón. Un hombre, delgado, con camisa blanca empapada y los pantalones pegados al cuerpo, como si hubiera salido del río. Reduje la velocidad y abrí la puerta. El hombre subió sin decir palabra. Se sentó en el último asiento, junto a la ventana. Lo vi por el espejo retrovisor. Tenía la piel pálida, casi gris, y un olor extraño lo rodeaba, como a barro y flores podridas. Le pregunté a dónde iba. Me respondió con voz baja: «Hasta donde llegue el camino». No supe qué contestar. Seguí manejando. A los pocos minutos el frío dentro del autobús se volvió insoportable. El vaho empañaba los vidrios y el ruido del motor parecía más débil. Pensé en detenerme para revisar, pero cuando miré de nuevo por el espejo, el asiento del hombre estaba vacío. Solo quedaba un charco de agua en el suelo y una rosa blanca marchita sobre el asiento. No dije nada a los pasajeros, pero al llegar al pueblo siguiente, un viejo que vendía café en la terminal me vio pálido y me preguntó qué había pasado. Le conté. El hombre asintió despacio, como si ya conociera la historia. «Ese que subió contigo», me dijo, «se llamaba Rogelio. Murió hace 10 años, justo en ese kilómetro. Iba de regreso a ver a su esposa cuando su carro se fue al río. Desde entonces, a veces aparece para terminar el viaje que nunca logró». Me quedé sin aliento. Esa noche, cuando regresé al autobús para limpiar, el asiento del fondo seguía mojado y la rosa seguía fresca. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad y murmuro en voz baja: «Si todavía buscas tu casa, hermano, que el camino te lleve en paz». Porque hay almas que no buscan asustar, solo que alguien las lleve un poco más lejos. El niño del espejo. Dicen que los espejos guardan lo que miran, que no solo reflejan, sino que aprenden de lo que observan. Por eso, los antiguos cubrían los espejos cuando alguien moría, para evitar que el alma quedara atrapada al otro lado. Yo nunca creí en eso, hasta que mi hijo empezó a hablar con su reflejo. Nos habíamos mudado hacía poco a una casa vieja en las afueras de San Juan del Río, Querétaro. Era amplia, fría, con esas puertas que gimen cuando las empujas, y un olor persistente a madera húmeda. El cuarto de mi hijo, Sandro, tenía un armario con un espejo antiguo incrustado en la puerta, grande, ovalado, con manchas negras en los bordes, como si el tiempo lo estuviera devorando. Los primeros días todo parecía normal. Sandro jugaba con sus carritos, hacía sus dibujos, reía, hasta que una noche lo escuché murmurar:
Me asomé y lo vi frente al espejo, sentado en el suelo, hablando bajito, riendo como si alguien le contara un secreto. ¿Con quién hablas, hijo?, le pregunté. Con mi amigo, me dijo sin mirarme. Vive aquí adentro. Pensé que era cosa de niños, pero con los días su comportamiento cambió. Se volvió retraído, serio. Ya no quería salir al patio ni ir a la escuela. A veces lo encontraba mirando fijamente el espejo sin parpadear. Una madrugada me despertó un golpe. Fui a su cuarto y lo vi de pie frente al espejo, con la mano apoyada en el cristal. Sus ojos estaban abiertos, pero su expresión era vacía. El espejo parecía moverse, como si una sombra del otro lado imitara sus gestos con un pequeño retraso apenas perceptible. Lo tomé del brazo y lo sacudí. «¡Sandro, despierta!», parpadeó confundido. «Mamá», dijo, «él quiere venir conmigo. Dice que tú no lo dejas salir». Esa misma mañana decidí sacar el espejo del cuarto. Llamé a un vecino para que me ayudara a moverlo al cobertizo. Mientras lo cargábamos, un sonido se escuchó dentro del vidrio, como si alguien arañara desde adentro. No dije nada, solo lo cubrí con una manta y recé. Durante varios días todo estuvo tranquilo. Sandro volvió a jugar, a comer, a ser él mismo. Hasta que una noche, al ir al baño, pasé por el pasillo y escuché una risa infantil que venía del cobertizo. Una risa igual a la de mi hijo. Abrí la puerta. La manta estaba en el suelo, el espejo de pie completamente limpio, como nuevo. Y en su superficie, 2 huellas pequeñas marcadas por dentro, como si un niño hubiera apoyado las manos del otro lado. Volví corriendo a casa. Sandro dormía en su cama. Pero cuando me acerqué y aparté su cabello, vi que en su cuello había un rasguño leve, fresco, en forma de media luna. Desde entonces, cada noche cubro todos los espejos de la casa y rezo, no para que el niño del espejo desaparezca, sino para que no cambie de lugar con el mío. La casa del silencio. Hay casas que parecen vivas, no con voces humanas, sino con un silencio que pesa, que respira y que observa. Dicen que quien entra a una de esas casas siente que cada pared guarda secretos y que el tiempo dentro nunca es igual al tiempo afuera. Yo me llamo Dolores y esto ocurrió hace 5 años en un pueblo de Hidalgo, pequeño, rodeado de cerros y nubes bajas. Compramos una casa vieja, ventanas grandes, techos altos, pisos de madera que crujían como si jaran los fantasmas de los antiguos dueños. Al principio, la emoción de mudarnos superaba cualquier cosa extraña. Corríamos de un cuarto a otro, desempacando cajas, soñando con nuestra nueva vida. Pero la primera noche, todo cambió. No eran ruidos, no eran sombras. Era el silencio. Un silencio tan absoluto que podías escucharte respirar, y eso daba miedo. A veces, cuando caminaba por el pasillo, sentía que alguien me seguía, justo detrás de mí, aunque no hubiera nadie. Una madrugada, me desperté y vi algo que me heló la sangre. Un niño pequeño, de pie al pie de mi cama, mirándome fijamente. Sus ojos eran profundos, oscuros, como si reflejaran todo el vacío de la casa. No tenía boca, ni siquiera parpadeaba. Quise gritar, pero no salió sonido. Intenté moverme y me di cuenta de que la cama estaba demasiado baja, demasiado pesada. El aire se volvió denso, pegajoso, y el silencio se transformó en un susurro que parecía provenir de las paredes. «No te vayas, quédate». Al día siguiente conté a mi esposo lo que vi. Él sonrió nervioso y dijo que era un sueño, producto del estrés. Pero cuando fuimos a revisar la casa, el niño estaba allí, en la sala, frente al espejo antiguo que nunca habíamos notado. Esta vez sí se movió. Se giró hacia mí y aunque seguía sin boca, sentí que me hablaba. Miedo, advertencia, reclamo. No dormimos en esa casa por semanas. Cada noche las luces parpadeaban, los relojes se detenían y el aire olía a humedad y tierra, hasta que finalmente decidimos mudarnos. Pero antes de irnos, miré una última vez el espejo del pasillo. El reflejo mostraba la casa vacía, pero al fondo, en la sombra, ese niño seguía ahí observando, como si supiera que nosotros ya no pertenecíamos. Ahora vivo en otro lugar,
lejos de esa casa. Pero cuando cierro los ojos por la noche, aún puedo escuchar el silencio, ese que pesa, que respira y que observa, y que me recuerda que hay lugares donde los vivos no deben entrar. El visitante del panteón. En los pueblos pequeños, los cementerios no solo guardan muertos, guardan recuerdos, secretos y a veces almas que no descansan. Yo soy Gerardo y lo que voy a contar ocurrió hace 7 años en Tecozautla, Hidalgo, un pueblo rodeado de montañas y niebla constante. Era una noche fría de noviembre. Había salido tarde de trabajar y al pasar por el panteón noté que estaba abierto. La puerta crujió al empujarla. Dentro, las lápidas se mezclaban con la niebla y los árboles proyectaban sombras que parecían moverse por sí mismas. Caminé entre las tumbas admirando los altares recién puestos para Día de Muertos. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nadie. Solo un niño pequeño con un traje antiguo, demasiado elegante para la época. Sus ojos eran oscuros y su mirada profunda, como si viera más allá del mundo de los vivos. «Hola», dijo con voz suave. «¿Me ayudas a buscar a mi mamá?» Pensé que era algún niño perdido. Asentí y comenzamos a caminar entre las tumbas. Pero algo no estaba bien. Cada vez que miraba mi reloj, el tiempo parecía detenerse. Y cuando intenté preguntar su nombre, el niño solo sonrió y señaló una tumba pequeña al fondo. «Ahí está». Me acerqué. El nombre en la lápida coincidía con el del niño. Joaquín Fernández, 1933-1939. Grité, pero el sonido se ahogó en la niebla. Cuando volví a mirar, el niño había desaparecido. Solo quedaba un pequeño rastro de barro húmedo, como si alguien hubiera caminado hacia la oscuridad. Desde esa noche, nunca volví al panteón de noche. Pero cada vez que paso por allí, siento que alguien me sigue con la mirada. Como si Joaquín quisiera que alguien recuerde que algunas almas no descansan y algunos niños nunca dejan de buscar a sus madres. Nunca supe si fue un espíritu, un sueño o mi imaginación. Solo sé que esa noche aprendí que hay lugares donde el tiempo se rompe y los muertos caminan entre los vivos esperando algo o a alguien. Si sientes un escalofrío recorriendo tu espalda, si el silencio a tu alrededor se volvió incómodo y tu mente aún escucha lo que no debería, entonces no cierres los ojos todavía. Suscríbete a Ecos del Miedo, activa la campanita y acompáñanos cada semana a explorar historias que desafían la realidad, leyendas que susurran en la oscuridad y secretos que los vivos no deberían conocer. Recuerda, aquí no solo escuchas el miedo, lo sientes. Cada sombra, cada susurro, cada silencio tiene un eco. Y tú, que has llegado hasta aquí, ahora formas parte de él. Bienvenido a Ecos del Miedo, donde la noche nunca termina y el verdadero terror apenas comienza.